Listo, entonces vamos a comenzar con funciones. A ver, ojo con esta parte de la unidad, porque hay algunas cosas que están implícitas en el apunte, yo las voy a hacer explícitas en la pizarra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, tienen que estudiar full el apunte y full las grabaciones de esta materia. Ya, eso les pido encarecidamente, porque hay algunas cosas que nombramos así, que hacemos referencia acá, y yo se las voy a explicitar, como les digo, en la pizarra. Ya, lo primero es una pequeña introducción a las funciones de una variable. Lo previo a esto, por ejemplo, es definir lo que es una relación. Ya. En la vida diaria, por ejemplo, tenemos un montón de cosas que podemos considerar como una relación. Por ejemplo, a un economista le gustaría ser capaz de predecir la tasa de interés futura, dadas la tasa de cambio de la oferta monetaria actual. Eso sería como ya el sueño del pibe, digamos, poder definir lo que va a pasar a futuro, ya, establecer una relación. Entonces, aquí hay un poco de introducción para que ustedes lean respecto de qué cosa es una relación. Una relación es algo que relaciona, que está relacionado con otra cosa. En el contexto particular de lo que nosotros vamos a ver, vamos a definir relaciones de tipo binario, o sea, donde a un elemento le corresponde otro elemento, que es como una especie de correspondencia. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde termina la materia que entra en la prueba? Oh, hasta la clase pasada. Hasta la clase pasada. O sea, es todo lo de números reales e inecuaciones. Todos los números reales e inecuaciones, con y sin valor absoluto. ¿Ya? Esto no entra en la prueba del próximo jueves, esto es materia nueva, ¿ya? Entonces también tenemos algunos ejemplos en lo cotidiano del concepto de lo que es una función. Vamos a definir el dominio de una función. A ver, ¿qué cosa es una función primero? Una función es una relación, por ejemplo, que está definida de un conjunto A en B. ¿Qué cosa es una relación? Una relación de un conjunto A en un conjunto B es un subconjunto del producto cartesiano entre A cruz B. Ustedes en la unidad número 1 ya vieron lo que era producto cartesiano entre dos conjuntos, ¿no es cierto? Entonces eran todos los pares ordenados, por ejemplo, una relación de A en B son todos los pares ordenados de la forma A, B, que pertenecen a A cruz B. Eso que está ahí es el producto cartesiano. De ese producto cartesiano uno toma un subconjunto y ese subconjunto, lo definimos como una cierta relación. ¿De acuerdo? Entonces, para que algo sea una función, tiene que ser primero una relación, ¿de acuerdo? Y después de ser una relación, a cada elemento del conjunto de partida que llamamos en este contexto A, le asociamos un único elemento en el conjunto de llegada que llamamos B, ¿de acuerdo? No puede ser que a un elemento del conjunto de partida le asociemos dos elementos del conjunto de llegada. Eso no es una función. Una función es una relación tal que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, al conjunto de elementos que podemos tomar en el conjunto de partida, le vamos a llamar dominio de la función. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, cuando nosotros vamos a visualizar esto a nivel de representación primero, ya. Entonces, por ejemplo, en el sistema de coordenadas rectangulares, si nosotros tenemos un plano, vamos a tener, por ejemplo, un eje X, vamos a tener un eje Y, y ustedes saben que aquí dentro del plano podemos representar ciertos puntos, ¿no es cierto? Que a un X le corresponde un Y. ¿Sí? Por ejemplo, el punto 2,1 sería en X, en las abscisas, el número 2, y el 1 correspondería a este punto que está acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para poder visualizar esto de manera gráfica, se les pide a ustedes que hagan este set de ejercicios, que no es otra cosa más que dibujar puntos en el plano, específicamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a clasificar, esto es para poder llegar nosotros a la representación de una función y poder entender el concepto de función de manera gráfica y algunas propiedades de las funciones de manera gráfica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, en el plano cartesiano, tenemos 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? En el primer cuadrante, y bueno, y acá por supuesto está el origen, en el primer cuadrante vamos a tener los X positivos y los Y positivos, o sea, si tomamos cualquier punto
que esté en el primer cuadrante, nosotros vamos a tener la certeza que las abscisas que corresponden a X van a ser todas positivas y las ordenadas, que es lo que corresponde a la componente Y de un punto, también es positiva. En el segundo cuadrante, las X son negativas, las Y son positivas. En el tercer cuadrante, tanto las X como las Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, las X son positivas y las Y son negativas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, una función es un conjunto de pares ordenados, lo que les había dicho recién, de la forma X, Y, con la propiedad de que no hay dos pares ordenados del conjunto que tengan la misma primera componente y diferente la segunda componente, lo que les acabo de decir recién. A un elemento del conjunto de partida, en este caso lo vamos a llamar X, le tiene que corresponder solo un Y en el conjunto de llegada. O sea, a un X, a una abscisa, le tiene que corresponder solo una ordenada, un Y. No puede ser a dos, porque en ese escenario no sería una función. Por ejemplo, si nosotros pensamos acá, si en este ejemplo, por ejemplo, si consideramos el conjunto de pares ordenados, F sub 1, el par ordenado 1, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 5, 1, dice, determinar cuál de cada conjunto describe una función, especificando el dominio recorrido. Por ejemplo, el dominio de esta función, f sub 1, sería el conjunto formado por el número 1, el conjunto formado por el número 2, el conjunto formado por el número 3, el número 4 y el número 5, ¿cierto? Sería el conjunto formado por el 1, 2, 3, 4, 5, que corresponden a las X. ¿Cuáles serían las Y? El 2, el 4, el 2, el 5 y el 1, o sea, sería escrito de manera ordenada, no necesariamente los conjuntos tenemos que escribir ordenados, el 1, el 2, el 4, el 5, porque son los valores a donde van a parar estas X, el 1 va a parar al 2, el 2 va a parar al 4, el 3 va a parar al 2, el 4 va a parar al 5, el 5 va a parar al 1. Entonces la pregunta es, ¿esto efectivamente será una función? Bueno, al 1, al conjunto, a este elemento que está en el dominio le tiene que corresponder un solo Y. El 1 va a parar solamente al 2, así que no hay problema. El 2 va a parar solamente al 4, el 3 va a parar solamente al 2, el número 4 va a parar solo al 5, y el número 5 va a parar solo al 1, por lo tanto, efectivamente, esto es una función, ¿ya? ¿Qué pasa con F2? El dominio de F2 serían el 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Esto primero es una relación, después vamos a ver si es una función, ¿ya? El 2 va a parar al 3 y también va a parar al 4. El 3 va a parar al 2 y el 1 va a parar al 5. ¿Será esto una función? Veamos. ¿El 1 va a parar solo al 4? Revisemos. Oh, no. El 1 también va a parar al 5, lo que significa que automáticamente no hay que hacer ningún chequeo ni hacer ninguna revisión adicional. El F2, que es una relación, no describe una función. ¿Por qué? Porque al elemento 1 le corresponden dos imágenes, que sería el 4 y el 5, y eso es una contradicción. Al 1 le tiene que corresponder solo 1 en el conjunto de llegada. Por lo tanto, esta no es función. Por lo tanto, si no es función, no vamos a hablar de dominio y de recorrido. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo verbal. A ver. Por ejemplo, a ver, analicemos este. Un funcionario de la Dirección de Vialidad afirma que la carretera es recta con una inclinación hacia arriba de un 20%, o 0,20. Lo anterior significa que por cada 100 metros de avance, según la horizontal, la carretera sube 200 metros respecto de la misma horizontal, ¿cierto? ¿Ya? Como aplicación directa a la información, podemos comprobar que para un avance de 1000 metros, según la horizontal, la distancia recorrida sobre la carretera corresponderá a esta expresión que está acá, que es la raíz de 1000 al cuadrado más 200 al cuadrado metros. Y esto, si uno hace el cálculo, correspondería a 1020 metros. ¿Ya? Esto es como expresar una función con palabras y a la vez podemos sacar ciertas conclusiones respecto de un valor de X determinado. ¿De acuerdo?
Entonces, algebraicamente nosotros vamos a representar las funciones a través de fórmulas. Por ejemplo, esta es una fórmula que depende de R, que corresponde al volumen de una bola esférica, que va a ser 4pi tercio por R cubo, y el volumen de una bola, cuyo diámetro es 2R, va a ser el volumen representado respecto de la variable D, va a ser pi sextos por D al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a nosotros a considerar, antes de entrar a ver el detalle de la función, cuadrática, vamos a ver algunos detalles previos. Como les dije, hay ciertas cosas implícitas acá que las vamos a explicitar en el video. Como por ejemplo, de qué nosotros nos tenemos que preocupar cuando vamos a analizar una función. Nosotros nos tenemos que preocupar primero de encontrar, lo primero es encontrar el dominio de la función, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar el dominio de una función, nosotros ¿de qué nos tenemos que preocupar? Esto es importante. ¿Cuál es la estructura de la función con la cual vamos a trabajar? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nuestra función tiene una estructura o una forma de un cociente, nosotros tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. ¿Para qué? Para que este valor, el resultado de tomar la función y evaluarla en un x, tenga una expresión que también pertenezca a los reales, porque nosotros en el contexto estamos hablando de funciones que van de los reales en los números reales, ¿de acuerdo? No puede salir fuera a otro conjunto. Entonces, tenemos que preocuparnos que este denominador tiene que ser un número que sea distinto de 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos división por 0, este numerito ya no pertenece a los números reales, este numerito no existiría dentro de los reales. Después, tenemos que preocuparnos si la función, en algún lugar de la función aparece una raíz de índice par, por ejemplo, aparece una raíz cuadrada, una raíz cuarta, raíz sexta, etc., nosotros tenemos que preocuparnos que lo que está dentro de la raíz sea un número que sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 3 no existe dentro de los reales, ¿cierto? Bien, después tenemos que preocuparnos que si nuestra función es, bueno, después vamos a ver en más detalle los distintos tipos de funciones, ¿ya? Pero si nuestra función, por ejemplo, fuese un logaritmo en la base que sea, nosotros la próxima semana vamos a estar viendo funciones logarítmicas y funciones exponenciales, ¿ya? De un argumento, este argumento para que existan los reales tiene que ser algo mayor que 0, ¿de acuerdo? Porque los logaritmos de números negativos, donde el argumento es un número negativo, no están definidos tampoco en los reales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que preocuparnos de estos tres elementos. Si la función tiene una estructura de fracción, el denominador no puede ser 0. Tenemos que quitar los valores de x tales que hagan que el denominador sea 0. Si la función es una raíz cuadrada, tenemos que preocuparnos que lo que está dentro de la raíz sea un número mayor o igual que 0. Si la función tiene una expresión que es un logaritmo en base a, donde A es cualquier número real positivo, tenemos que preocuparnos que el argumento sea mayor estricto que 0. ¿Ok? Estas son las primeras restricciones. Dentro del contexto de las funciones, hay ciertas funciones que son como elementales, que son, por ejemplo, la función constante y la función lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la función constante? Primero, la función constante es una función de la forma f de x igual a k. ¿De acuerdo? Donde k es un número real. ¿Ok? Entonces, una función constante, ¿qué hace? Toma cualquier valor de x y lo manda a la constante k, que es fija. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la función f de x igual a 5, ¿cuánto sería la función evaluada en el punto 0? F evaluado en 0 es 5. F evaluado en menos 100, ¿cuánto vale? 5, etc. F de cualquier número siempre va a parar al número 5, que en este caso correspondería al valor de la constante k. La gráfica de una función constante es
Acá marcamos el valor de K. La gráfica de una función constante corresponde a esta línea recta que con mi lápiz rojo que ya parece que no me está sirviendo. Es esta que está acá. O sea, la gráfica de una función constante, bueno, en este caso, acuérdense que f de x es igual a la constante. O sea, la gráfica de una función constante siempre es una recta que es paralela al eje x. ¿De acuerdo? Dependiendo del valor de la constante, va a estar sobre el eje x o bajo el eje x. ¿Sí? En ese contexto, por ejemplo, el eje x también, se fijan, es la representación de la función constante f de x igual a 0, ¿no es cierto? Porque para un valor de x que está acá, va a valer al 0, etc. ¿Ya? Por ejemplo, esta que está acá, cuando x vale 1, la imagen es k. Cuando x vale 2, es k, etc. Para cualquier valor de x que uno tome, por ejemplo, x igual a menos 100, es k. X igual a menos 20, es k. X igual a 10, k. X igual a 0. ¿Se fijan? Y ese conjunto de puntos nos da la recta que está graficada. Esa es la función más básica y elemental. ¿Ok? La siguiente función es la función lineal. Ya, la voy a... La segunda función es la función lineal. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cuál es la función lineal? ¿Qué estructura tiene? Es de la forma f de x igual a ax a b. ¿De acuerdo? Donde el a y el b son dos números reales cualesquiera. ¿Ok? Entonces, en la función lineal, ojo con esta, miren, antes de entrar en este, ¿cuál es el dominio de esta función? La función constante. El dominio de esta función serían todos los reales, ¿no es cierto? Porque no hay, en esta función no hay peligro en ninguna parte, por lo tanto puede tomar cualquier valor de x. Después, les voy a explicar cómo encontrar el recorrido de una función de manera gráfica. En el contexto que el recorrido es donde la función va a parar. Cuando tengamos un poquito más de base de datos de funciones, vamos a hacer el análisis gráfico del recorrido de una función. ¿Ya? En algunos casos, para algunas funciones se puede hacer el recorrido, visualizar el recorrido, o sea, dónde la función va a parar de manera analítica, pero no en todos, ¿de acuerdo? En todos podemos hacerlo de manera gráfica. La función lineal tiene esta estructura y cumple, con las siguientes propiedades. Por ejemplo, vamos a visualizar uno de manera gráfica. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 2x menos 1. Para dibujar una función lineal, en este caso una recta, basta con que nosotros hagamos una pequeña tabla de valores con dos numeritos nomás, no es necesario más. Por ejemplo, cuando x vale 0, y, que es este que está acá, es 2 por 0, 0 menos 1, menos 1, 0, menos 1. Cuando x vale 1, por ejemplo, uno toma los valores que uno quiere acá. Toma los valores facilitos. Cuando x vale 1, nos queda 2 por 1, 2, menos 1, 2 menos 1 es 1. Esto que está acá genera el par ordenado 0, menos 1, y esto que está acá genera el par ordenado 1,1. ¿De acuerdo? Teniendo estos pares ordenados, voy a borrar acá, nosotros, ¿qué hacemos ahora? Vamos a... Podemos graficar esos puntos, ¿cierto? Eje X, eje Y, también, eje X, eje Y, y dibujamos esos dos puntos. Dibujamos el punto, el 0, menos 1, acuérdense, aquí está la X, la abscisa, la ordenada, la abscisa y la ordenada. Dibujamos el punto 0, menos 1,
0 en x menos 1 en y. Sería este punto que está acá, que es el 0, menos 1. ¿De acuerdo? Y después dibujamos el punto 1,1. 1 en x, 1 en y. Ese sería este puntito que está acá. Y estos dos puntos son puntos que pertenecen a la recta. Por lo tanto, la gráfica de esa función es esa recta que está ahí. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica de una función lineal, una recta. ¿Ok? Como les digo, para dibujarla simplemente basta que tengamos dos puntos. ¿Ya? Esto es y igual a 2x menos 1. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. En este caso, después vamos a definir de manera rigurosa el concepto de que cuando una función es creciente o decreciente. Ahora, por ahora solamente lo vamos a pensar de manera intuitiva. En este caso, la función es como creciente, ¿no es cierto? Para allá. Eso tiene directa relación con la pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? Es el coeficiente que acompaña a la variable x, en este caso, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a, de acá, en la gráfica de la recta, si ustedes se fijan, la gráfica de una función lineal es una recta. Entonces, en una recta, nosotros podemos tener, vamos a tener igual a mx más n. Esta que está acá, este elemento que está acá, que acompaña a la variable x, se conoce como pendiente. Y este numerito que queda solito acá, corresponde al punto de intersección de la recta con el eje Y. Fíjense ustedes en la que acabamos de dibujar recién, el M es 2, pendiente positiva. Si la pendiente es mayor que 0, la tendencia de la recta es hacia arriba. Si la pendiente es menor que 0, la tendencia de la recta es hacia abajo. Bueno, y si la pendiente vale 0, estamos en el caso de una función constante, que sería una recta así horizontal, o sea, paralela al eje X. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pendiente acá? 2, tenemos esa tendencia. Fíjense cuánto sería el n en este caso, el n es menos 1. El menos 1 corresponde efectivamente al punto de corte de la recta con el eje Y. ¿Ya? Dependiendo de la información que se entregue en el enunciado de un determinado problema, donde aparezcan funciones lineales, nosotros vamos a poder llegar a encontrar la expresión que representa las rectas. Entonces, para esto vamos a tener las siguientes distintas formas en las cuales se puede expresar una recta. ¿Ya? A ver, si a nosotros en un determinado contexto, en un problema, se nos entrega, por ejemplo, dos puntos que pertenecen a la recta, vamos a definir acá ecuaciones de las posibles rectas que podrían ser la gráfica de una función lineal. La primera es, el rojo parece que no se ve, es punto, o sea, si nosotros tenemos dos puntos, por ejemplo, un punto A, que es un x sub 1, y sub 1, un punto B, que es un x sub 2, y sub 2, vamos a tener que la ecuación de la recta es y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1, y esto multiplicado por x menos x sub 1. Esto que está acá, estimados, es la ecuación de la recta si uno tiene dos puntos que pertenecen a la recta. ¿De acuerdo? Y esto que está acá se conoce como la pendiente de la recta. Eso sería el M que aparece allá multiplicando el X. ¿Ya? La segunda ecuación es, por ejemplo, cuando uno tiene un punto, la pendiente y un punto.
¿Ya? Esto es, no, si uno tiene, por ejemplo, un punto A que pertenece a la recta, un x sub 1, y sub 1, y tiene una cierta pendiente, o sea, conoce el valor de m. Va a ser y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. ¿Ya? Y la tercera recta, perdón, la tercera ecuación es si uno tiene, se llama ecuación de segmentos. Esta ecuación de segmentos es cuando uno tiene, por ejemplo, conoce dónde la recta corta el eje X y dónde la recta corta el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener supongamos que nosotros tengamos esta recta. ¿Ya? Si uno tiene esta magnitud y uno tiene esta otra magnitud, por ejemplo, supongamos que como magnitud, ojo con esto, no como valor real, o sea, no estoy hablando de un número negro, estoy como magnitud. Esto fuese A. Bueno, para que quede más, para que no se confundan, mejor la voy a dibujar por el otro lado. Por ejemplo, si este fuese A y este fuese B, o sea, son los puntos de corte de la recta con el eje X y con el eje Y, la ecuación de la recta va a ser X partido por A más Y partido por B igual a 1. ¿De acuerdo? Y esta ecuación, cuando uno ocupa las distintas ecuaciones de la recta, dependiendo de la información que uno tenga en el contexto del problema. ¿Ok? Hemos visto la función constante, la función lineal, y ahora vamos a ver un pequeño resumen de la función cuadrática, y vamos a volver al apunte, ¿de acuerdo? Esto es materia, ¿ok? Así que yo les pido que, bueno, esto ustedes después lo transcríbanlo cuando vean el video, porque lo que yo voy a hacer en la pizarra es como un resumen de lo que en algunos casos aparece implícito en el apunte, ¿ok? Hoy estoy explicitando lo que no aparece con tanto esquema como lo estoy haciendo yo acá. Y la tercera es la función cuadrática. Ya les voy a dar el inicio de la función cuadrática y después les doy sus minutillos de descanso. ¿Ok? Si hay alguna observación, pregunta, hablen nomás, ¿ya? O escríbanme en el chat, por si acaso. Ya, 3. La función cuadrática. Ya, la función cuadrática, lápices negros ya, después de que comprar lápices negros. La función cuadrática, la fórmula, la expresión que representa una función cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c, donde el a es un número real menos el 0, ¿ya? No puede ser 0 porque de lo contrario no tendríamos este número, si a fuese 0, tendríamos 0 por x cuadrado y ya deja de ser cuadrática, ¿ya? Y el b y el c son dos números reales cualesquiera. Entonces, una función cuadrática, la gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿de acuerdo? Entonces, si el a, que es el coeficiente que acompaña el x cuadrado, es positivo, mayor que 0, va a implicar que nuestra parábola, que es la representación gráfica de la función, de una función cuadrática, se abre hacia arriba, o sea, es cóncava, o tiene concavidad positiva. Si el a es menor que 0, vamos a decir que nuestra parábola se abre hacia abajo o tiene concavidad negativa, ¿de acuerdo? Aquí en las parábolas tenemos unos puntitos particulares que se llaman vértices. El vértice de una, va a ser el vértice, perdón, de una parábola, el vértice de una parábola va a estar dado por menos b partido por 2a
la función evaluado en ese punto, menos b partido por 2a. Este es un x, y, donde esta es la abscisa del vértice y esta es la ordenada del vértice. ¿Ya? Y vamos a tener un análisis que dice relación con el discriminante, que el delta es b al cuadrado menos 4ac. Y en el fondo, para hacer el análisis, simplemente nosotros tenemos que tener el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c, reemplazar en esta expresión y analizar qué es lo que pasa con el delta, para ver si nuestra parábola corta o no corta el eje X. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres posibilidades. Si el delta es mayor que 0, ¿qué vamos a tener? Que la parábola corta el eje X, que la parábola corta al eje X en 2 puntos. En 2 puntos reales y distintos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra parábola, por ejemplo, tenemos el eje X, el eje Y, por ejemplo, cortaría ahí. Este sería el X sub 1, este sería el X sub 2, si es que la parábola fuese cóncava. O la otra opción es que nuestra parábola, por ejemplo, este sería el X sub 1 y X sub 2, en el caso que fuera convexa. ¿De acuerdo? Pero si el delta es mayor que 0, se va a producir esta situación. Si el delta es igual a 0, vamos a tener que la parábola va a cortar solamente en un solo punto. O sea, corta al eje X en un solo punto. Y ojo, ese punto en particular efectivamente corresponde al vértice. Por ejemplo, ese sería el punto de corte. En ese punto, este puntito es x sub 1 igual a x sub 2, donde el x sub 1 y el x sub 2 son las raíces de la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Tendríamos esta situación, o si que la parábola se abre hacia abajo. La estoy dibujando al lado de acá, pero da lo mismo. ¿De acuerdo? Y el último, si el delta es menor que 0, implica que la parábola no corta al eje X. Eje X. ¿Qué significa eso? Que nuestra parábola está entera arriba o está entera por acá abajo. O sea, nunca se corta el eje X, nunca cruza el eje X. ¿De acuerdo? Ojo, aquí una observación donde el X sub 1 que aparece y el X sub 2 son las soluciones o raíces de la ecuación de segundo grado ax cuadrado más bx más c. Ustedes ya las conocen, ¿cierto? ¿De acuerdo? Este es un resumen de cómo hacer el análisis cuando estamos frente a una función que es una parábola. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a dar sus respectivos 5 minutillos de descanso y volvemos al apunte. ¿Ok? Ya, a descansar. Ya, nosotros, por ejemplo, nosotros ya vimos recién la función cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos f de x igual a x cuadrado más bx más c, lo que aparece acá, fíjense, es el vértice. El vértice va a tener componente menos b partido por 2a, que nosotros ya lo habíamos visto en la pizarra, y la función evaluado en este numerito nos va a dar este valor que está acá. ¿De acuerdo? Eso es cuando la función
es cóncava o tiene concavidad positiva, y acá lo mismo cuando la función es convexa o tiene concavidad negativa, ¿ya? La idea de la parábola es que hagamos la construcción de la parábola sin pares ordenados, porque en realidad la tabla de valores que tendríamos que hacer para poder identificar una parábola son más o menos, no son pocos, digamos. Entonces la idea es hacerla usando los elementos que acabamos de ver acá. Esta parábola en particular, que esta parábola que está acá, x cuadrado menos 2x menos 3, fue construida usando una tabla de valores, ¿de acuerdo? Y se identificaron algunos puntos y se graficó. Pero la idea es que nosotros podamos graficar esta parábola usando los coeficientes, el a que es 1, el b que es menos 2 y el c que es menos 3, que es lo que nosotros vamos a hacer en la pizarra, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de manera, no usando los pares ordenados, sino que usando lo que acabamos de ver, ¿ya? Les voy a pedir de tarea a ustedes para que lo hicieran, pero sé que están con la mente puesta en la evaluación del jueves, entonces no les voy a pedir que trabajen en esto ustedes, lo voy a hacer yo, ¿ok? Entonces grafiquemos la parábola f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar cómo visualizamos esta función de manera gráfica. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, en esta parábola vamos a identificar los coeficientes. Vamos a identificar, tenemos el a que vale 1, el b que vale menos 2 y el c que es menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, identificamos el a. El a es el número 1, es un número positivo. Positivo, que significa que nuestra parábola abre hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, es cóncava. ¿Ya? Entonces, después vamos a sacar que es menos b partido por 2a para poder encontrar cuál es el vértice. Menos b sería menos 2 partido por 2a, que es 1. O sea, va a ser 2 partido por 2, o sea, 1. Esa sería la abscisa del vértice. Y después tomamos ese valor, lo evaluamos en nuestra función original, y nos va a quedar 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3, o sea, va a ser igual a 1 menos 2 menos 3, y eso nos quedaría igual a menos 4. Por lo tanto, el vértice va a ser un punto que es el punto 1, menos 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora vamos a ver los puntos de corte de nuestra parábola con el eje X, si es que existen, ¿ok? Entonces, para ver los puntos de corte, vamos a analizar el delta. El delta es b cuadrado menos 4 por a y por c. O sea, va a ser b cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 3. O sea, va a ser 4, menos 4 por menos 3, o sea, sería 4 por 3, 12, 16. Es mayor de 0, por lo tanto, significa que la parábola corta el eje X en dos puntos, el X1 y el X2. Entonces, para encontrar esos puntos, vamos a resolver la ecuación de segundo grado, que es tomar la expresión que representa la parábola, igualar a 0, ¿cierto? Entonces, en este caso particular de este ejercicio, no necesitamos pasar por la fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado, ¿cierto? Sino que inmediatamente buscamos dos puntos que multiplicados nos den menos 3 y sumados nos den menos 2. Entonces vamos a tener el menos 3 por 1, ¿no es cierto? Menos 3 por 1, veamos, menos 3 por 1 ¿nos da menos 3? Sí. Menos 3 más 1 ¿nos da menos 2? Sí. Por lo tanto, esto es la factorización de la expresión que aparece arriba. Luego, cuando un producto es 0, cuando esto es 0, o cuando esto otro es 0, ¿cierto? O sea, cuando x vale 3, o cuando x vale menos 1. Y estos puntitos que están acá corresponden a los puntos x1 y x2, que son los puntos de corte de nuestra parábola con el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar toda esta información
y vamos a dibujar nuestra parábola, ¿ok? Entonces vamos a dibujar primero el vértice que está en el 1,-4. Estaría ahí, ¿sí? Este es nuestro vértice. Después vamos a dibujar los puntos. El punto de corte en el -1 y el otro punto de corte que está en el 3. ¿De acuerdo? Y graficamos. Perdón, punto de corte. Y nos va a quedar... Obviamente, respecto de este punto que es este eje, es simétrica, ¿cierto? Es similar de un lado al otro. Y esa sería nuestra parábola, ¿ya? Y esta parábola representa esa función, ¿ok? Respecto de esta parábola podemos sacar hartas conclusiones, por ejemplo, donde la parábola es creciente, donde la parábola es decreciente, pero antes de hacer, por ejemplo, ese análisis, vamos a ver la definición de qué cosa es una función creciente y una función decreciente, ¿ok? Voy a borrar acá, vamos a ver esa definición, vamos a visualizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento en esta parábola, y con eso terminamos la clase de hoy día, ¿ya? Ya. Entonces, primero vamos a definir, en general, lo que es una función creciente y una función decreciente. Definición. F definido de un conjunto A, subconjunto de los reales, en los reales. Vamos a decir que F es creciente, si solo si cumple que para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, ¿por qué? Porque la función tiene que ser capaz de tomarlos, ¿cierto? Para todo x1, x2, tal que x1 es menor que x2, implica que la imagen del x1 es menor que la imagen en x2. O sea, si tenemos un número que es menor que otro, la imagen del primer número también es menor que la imagen del segundo número. Ahí nosotros vamos a decir que nuestra función es creciente. Y la función es decreciente si solo si, de la misma manera, para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, donde x1 es menor que x2, va a implicar ahora que f de x1 es mayor que f de x2. Se fijan, aquí cambia. Si tomamos un número que es menor que otro, la imagen del primero es un número que es mayor que la imagen del segundo. Y ahí vamos a decir que es decreciente. Vamos a aterrizar este concepto en nuestro ejemplo. Fíjense acá, por ejemplo, si nosotros pensamos a la izquierda, acuérdense que aquí está el número 1, y este es el -4, ¿cierto? A la izquierda del 1, por ejemplo, tomamos un número, acá, supongamos que tomamos este como x1. Fíjense que para este x1, vamos a tener la imagen que está acá, que esto sería el f de x1, o sea, el valor que es lo que mide eso, corresponde a la imagen del valor x1. Y si tomamos, por ejemplo, acá un punto x2, ¿cuál es la imagen de este x2? Este que está acá, ¿no es cierto? Esto es f de x2. Observen lo siguiente, en este caso, ¿el x1 es menor que x2? Sí, claro, tomamos un número que está más a la izquierda. Pero, ¿qué pasa? La imagen de x1 es mayor o es menor. Fíjense, la imagen del x1 está acá arriba, es positiva, mire esto. En cambio, la imagen del x2, un número negativo, está acá abajo. Pero cumple que f de x1 es mayor que f de x2. ¿Cambió? x1 menor que x2, f de x1 mayor que x2. Cambió, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la función es decreciente
¿Dónde? Desde menos infinito hasta el 1. Ahí siempre es abierto en los extremos. Lo cual se condice, digamos, tiene directo sentido con lo que uno ve de manera intuitiva. De aquí la función decrece, llega a este punto, al 1, y de aquí, se fijan, empieza a crecer. Ahora no voy a rayar en la pizarra, pero por ejemplo, del intervalo de 1 a más infinito, si uno toma un número, por ejemplo un x sub 1, tiene esta imagen, y toma otro número, tiene esa imagen por allá. Si x sub 1 es menor que x sub 2, la imagen de x sub 1 va a ser un número que es menor que la imagen de x sub 2. O sea, la desigualdad se mantiene. Por lo tanto, la función es creciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo desde 1 hasta más infinito. Y vuelvo a repetir, eso gráficamente uno lo visualiza claramente, ¿no es cierto? Decrece y crece. ¿Ok? Esa es la definición formal de una función creciente y una función decreciente. ¿Ok? Espero que se haya comprendido. Vamos a volver al apunte. Rápidamente. Y a ver. Ya, aquí hay un análisis, bueno, lo que acabo hicimos la gráfica acá, aquí hay un análisis, el análisis de la gráfica, etcétera, etcétera, lo que acabamos de ver acá, aquí con hartas palabras, pero yo se los hice de manera más creo yo, más matemática, digamos, sin tanto lenguaje. Ya, bien. Ahora aquí aparecen algunos ejemplos de algunas relaciones donde nosotros tendríamos que analizar, por ejemplo, si estas relaciones corresponden o no corresponden a funciones, mirando las gráficas. Por ejemplo, aquí hay una relación, una gráfica. ¿Cuándo uno va a saber si esta gráfica en rojo representa o no representa una función? Va a representar una función si para un x cualquiera que uno tome, para un x se asume un cierto y. ¿De acuerdo? Uno solo. Fíjense, para este x le corresponde este y. Para este otro x le corresponde el mismo y, pero eso no importa. Lo que no puede pasar es que para un x le correspondan dos valores de y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora hay un criterio, este criterio es bastante interesante. Si uno tiene una figura, si uno quiere ver de manera gráfica si esa figura representa o no una función, uno traza una recta vertical. Por ejemplo, esta recta que está acá, y esta recta vertical, si corta en más de un punto, no es función. Por ejemplo, esta recta corta en un punto, y cualquier recta que ustedes hagan paralela al eje Y tiene que cortar en un solo punto. ¿De acuerdo? Esta es función. Fíjense esta. Si ustedes lanzan esta recta, corta a la curva en dos puntos. Esto que está acá no es una función. Y lo mismo pasa en esta otra. Si ustedes tiran una recta, y fíjense, la recta se corta en dos puntos. Esta no es función, esta no es función, esta es la única función. ¿De acuerdo? Ya. Aquí hay un ejemplo de cómo, por ejemplo, que es lo que ustedes yo creo que van a practicar el miércoles en la clase de ejercicio. Por ejemplo, dada una función, ustedes se fijan en la estructura que tiene. Para encontrar el dominio de esta función, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Que lo de adentro sea mayor o igual que 0, ¿se fijan? Lo de adentro sea mayor o igual que 0. Y de acá, ¿qué es esto? Es una inecuación, ¿no es cierto? Que ustedes ya expertos en inecuaciones, saben que despejamos la x y nos queda x mayor o igual que 3. Por lo tanto, todos los números que cumplan esta condición, ser mayor o igual que menos 3, van a corresponder al dominio de esta función, que son los valores de x que la función puede tomar. O sea, el x va a estar entre menos 3 y más infinito. ¿De acuerdo? Cualquier punto que ustedes tomen acá, esta función lo puede tomar, o sea, está en el dominio. Si ustedes toman un número que no esté en este intervalo, la función no lo va a poder tomar, por ejemplo, el menos 5. F evaluado en menos 5, fíjense, les va a quedar la raíz de menos 5 más 3, que sería la raíz de menos 2.
¿de acuerdo? Y obviamente la raíz de menos 2 no es un número real, ¿ok? ¿Ya? Bueno, aquí aparece la notación de las funciones que nosotros ya las hemos trabajado. ¿Qué más? Como por ejemplo, evaluación de funciones. Si uno tiene una función lineal, tiene una función cuadrática, por ejemplo, uno podría evaluar, supongan esta función que está acá, que es la función f evaluada en el número 2, simplemente lo que hay que hacer, hay que reemplazar en vez del x, poner un 2. 5 por 2, 10, menos 3 nos quedaría 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la imagen del número 2 va a parar al 7, el 2 va a parar al 7. ¿Qué sería f de h? De un h cualquiera, en vez del x simplemente reemplazamos por la variable h, sería 5h menos 3. ¿De acuerdo? Y así, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fíjense aquí en la función g evaluado en h más 7. ¿Qué sería g evaluado en h más 7? En vez del x simplemente ponemos un h más 7, o sea, sería menos, paréntesis, h más 7 al cuadrado, más 3 por h más 7. Y uno puede hacer ese desarrollo y va a llegar a esta respuesta. ¿De acuerdo? O sea, simplemente g evaluado en algo, el algo que aparezca acá, simplemente lo reemplazamos por la x. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejercicio propuesto que aparece con la respuesta, ya, para que ustedes le echen un vistazo. ¿Ok? ¿Ya? Y hasta ahí tendríamos la clase de hoy. Aquí después vamos a ver algunos desplazamientos y movimientos de algunas funciones. Ya eso lo vamos a ver la clase del día miércoles. ¿Ya? Y eso sería todo lo de la clase de hoy.